Voy a leer de versículo 10 a versículo 20. Esto es la palabra del Señor. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, eso es vestirte todo de la armadura, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos podemos reunirnos aquí, Señor, adorarte. Gracias te damos por tu provisión, Señor, en todo lo que tenemos aquí. Estamos bien, Señor, acomodados, listos para alzar nuestra alabanza a ti en reflexión a tu palabra. Pedimos que nos enseñas, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, lo que está escrito acerca de esta guerra espiritual en que estamos, cada creyente, Señor. Y pedimos que nos ayudes a aplicar lo que tu palabra dice a nuestra vida y a nuestra doctrina. Y pedimos, Señor, todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En lo que leo Enrique en 2 Corintios capítulo 2, en versículo 11 dice que no somos, es más, no somos ignorantes de las maquinaciones de Satanás. No somos ignorantes, no dicen no debemos ser, dicen no somos ignorantes. Pero en realidad yo veo que hay muchos cristianos que sí son ignorantes de Satanás y cómo él opera. Y no debemos ser ignorantes. Es que hay unos que van más allá de lo que la Escritura dice de la guerra espiritual, por la cultura, por las películas que ven o por la enseñanza extra bíblica, lo que no está en la Biblia. Atribuyen al diablo más poder que realmente tiene. Y como cristianos, como creyentes, tenemos que entender lo que es la guerra espiritual, porque nosotros tratamos con verdad, la verdad de las Escrituras. Nosotros tratamos en realidad, lo que realmente dice las Escrituras. Dios es autor de la verdad, y así nosotros no queremos cometer el error de hacer de mínimo las realidades espirituales, o a la misma vez permitir que hacemos de más o inflar la guerra espiritual a algo que no es, algo místico o algo sensacional. No queremos inflarlo a algo que realmente no es.
Necesitamos tener una mente sobria en las verdades de la Biblia y pensar dentro de los límites que la palabra de Dios establece en las Escrituras en cuanto al enemigo y la guerra espiritual en que nosotros estamos. Así tenemos que examinar y entender lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la guerra espiritual y lo que dice de nuestro enemigo. Es muy importante. Ahora, en el primer siglo, en la cultura que Pablo escriba esta carta a esta iglesia, era muy, muy diferente que es hoy en día, en los tiempos modernos que nosotros vivimos. Y como leímos, es muy, muy diferente. En Hechos capítulo 19, Hechos es cuando cuenta que cuando Pablo llega a Éfeso, él queda ahí 3 años, él establece, planta esta iglesia. Y en Hechos 19 habla en Éfeso de unos que trataban de sacar fuera estos demonios, como acabamos de ver, los hijos de Esqueva. También habla y ellos tenían que correr desnudos. También habla de que ellos tenían libros de magia. Libros de magia que cuando se convirtieron comenzaron a quemar todas las libros de magia. También dice que ellos tenían ídolos físicos de la diosa Diana. Ellos aceptaban realmente la actividad de los espíritus. Ellos aceptaban la realidad que hay espíritus inmundos. Muchos lo habían experimentado en sus vidas personales. Pero hoy en día pensamos, porque es la misma palabra que estamos viendo. Hoy en día, en el mundo moderno en que vivimos, dicen, no es cierto. Esto de actividad de los demonios, demoníacos, no es cierto. Es que esta persona tiene enfermedad mental. Hoy sí podemos diagnosticar. Hoy sí entendemos lo que realmente es. Hoy es el siglo XXI. Y así es como pensamos. Hemos aceptado todo lo que esto modernismo que nosotros quedamos avergonzados de todo lo espiritual. De todo lo espiritual. Y todos tienen vergüenza de hablar de esto, de lo espiritual en público. Es que eso es uno de los efectos de vivir en una sociedad secular. Es que quieren cambiar las realidades espirituales y hablar de ellos en términos materiales. Que pecados ya no son pecados. Pecados son enfermedades, pecados son condiciones, pecados son adicciones. No son pecados. Pecados fuera muy espiritual, eso es algo material, algo es real, es una enfermedad. Y si alguien estaba realmente poseído por un demonio, hoy en día, ¿lo dirán? Claro que no. Por ejemplo, los 2 hombres gadarenos, los 2 hombres gadarenos que mencionan, que tenían espíritus inmundos, que mencionan en Mateo 8, en Marcos 5, en Lucas 8. Estos 2 eran hombres súper raros. Hablaban con los muertos, vivían entre los sepulcros, se cortaban, que es algo popular hoy en día que muchos están haciendo. Gritaban cuando alguien se acercaba a ellos. Eran extremadamente violentos. Eran fuertes hombres. Homicidas. En los evangelios dice simplemente cuando llega Jesús tenían espíritus inmundos. Tenían un demonio. Y en leer la historia vemos que tenían más que un demonio. Eran legiones.
¿Vemos este tipo de gente hoy en día? ¿Vemos gente que grita incontrolablemente? ¿Vemos gente que se habla a sí mismo, gritándose solo? ¿Vemos esta gente violenta? ¿Vemos esta gente homicidias? Yo veo muchos. ¿Y qué hacen con ellos hoy en día? Los llevan al psicólogo, al psiquiatra, para que les diagnostican qué es lo que ellos tienen. Nosotros podemos ver, nosotros podemos examinar por medio de nuestros estudios qué tiene esta persona. Y después de ciertas citas, unas citas identificaban, les identifican, they identify them, o les ponen un nombre. Es alguien que tiene problemas de salud mental. Alguien que es esquizofrenia, alguien que es bipolar, algo maníaco depresivo. Y con eso los drogan. Con medicamentos, tratando de quitar los síntomas de estas personas. Tratar de parar todos los síntomas con drogas para esconder todo, porque no pueden escapar la pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que llegaron a ser así? ¿Por qué se comportan en esta manera? Luego comienzan a investigar, a tratar de dar la respuesta a esa pregunta, ¿por qué? Y dicen, ¿cómo fue criado? Vamos a ver cómo fue criado, cómo eran sus papás con él. Él fue abusado, yo creo, de niño. El ambiente en que creció. ¿Quién eran sus enemigos? Que si fue víctima de bullying. De seguro tenía terribles papás para que ya se comporta así, con tanta violencia, tanta agresión. Luego investigan cuáles son los juegos de video, de video games que él jugaba. De seguro es violento, violencias. ¿O qué tipo de música era su influencia? Algo tenía que ser puesto en este hombre para que actúe de esta manera. O de seguro sus papás eran esos súper estrictos papás religiosos que encerraban a sus hijos. Y al llegar a la edad que pudo, se soltó. Dar vuelta al hilache, como alguien me dice. Se suelta una vida descontrolada. Ahora, ¿cuándo es la última vez? ¿Cuándo es la última vez que escuchaste en el público normal hablar seriamente de la influencia de un demonio? La influencia de un demonio o demonios en una persona. La semana pasada, en Canadá, una niña, según niña, que nació niño, nació hombre, pero era niña ahora. Esta niña tenía una historia de problemas mentales. Mató a su mamá de 39 años, mató a su hermano de 11 años, se fue a una escuela, mató a otros 8 personas. Luego se mata a sí misma. En la semana pasada pasó esto en Canadá. Dicen que la policía ha ido a su casa en varias ocasiones para tratar con ella por sus problemas mentales. Se ponía violenta, gritaba, trataba de hacerse daño, no la podían acercarse a ella. Yo estaba pensando, wow, estos son todos los síntomas de estos de Gadarena. Y dicen que eso es un problema, este homicidio de todas esas, era problema de tenemos que controlar las armas. O es problemas de la salud mental.
De todo viene de eso, de control de las armas y la salud mental. Mental health. Y nadie ni intenta de plantar la idea que puede ser por influencia demoníaca. Ahora, yo no estoy diciendo que era eso, porque realmente con nuestra depravación, nuestro pecado, en sí es suficiente para hacer estas cosas. El pecado y la depravación de cualquier persona en sí es suficiente para causarte para hacer estas cosas. Pero imagínate por un momento mirando las noticias y el reportero comienza a hablar al público y tal vez dice, dice, tal vez fue poseído por un demonio. ¿Tú crees que va a tardar mucho en su trabajo si el reportero comienza a reportar en esa manera? Se ríen de él, lo quitan. Aún decir es pecado. No. Dice que es un desequilibrio mental. Desequilibrio químico en su cerebro. Desequilibrio psicólogo. Desequilibrio psiquiatra. ¿Y cómo es que hablas a las personas que piensan así? Que no piensan del pecado, no piensan de demonios, nada espiritual, es todo material. ¿Cómo es que uno habla con personas que piensan así? Es con el Evangelio. El Evangelio. Porque hasta que Dios les quita el velo de sus ojos, que pueden ver las cosas del perspectivo de Dios y un perspectivo espiritual, y comienzan a entender qué terrible es el pecado y cómo el pecado te puede llevar a varias direcciones, a hacer cosas malas, cosas que la psicología ni puede explicar. Cuando comienzan a entender todo eso, las excusas ¿qué? Se van. Estas excusas de mal comportamiento, desequilibrios, de todo, cómo creció y todo eso. El ambiente que fue creado. Todas esas excusas no tienen base cuando uno lo entiende espiritualmente. Que es el pecado. Acción de demonios. Porque ¿a poco tú crees que han cambiado en Éfeso o cuando Jesús estaba aquí? ¿Cuántos demonios, espíritus del mundo él sacó de la gente? Y luego él da poder a Pablo a hacer lo mismo. Él da poder a los apóstoles y él da poder a ciertas personas a hacer lo mismo. Y no es exorcismo. Ellos lo hacían con autoridad. Ellos nomás decían, sal de él. Y tenía que salir. Porque ellos tenían esa autoridad dado por Dios, por el Señor Jesucristo. Ahora, mirando todo eso en nuestra cultura, nosotros no nos gusta hablar de Satanás o de demonios, de realidades espirituales. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente que cree en todo eso son ¿qué? Son tontos. Son locos. Los ven así como tontos. Es que la gente ve demonios en todo lugar, los está atando, los está usando el exorcismo, echando fuera demonios, el demonio de alcoholismo, demonio de homosexualidad, demonio de fumar, demonio de adulterio, demonio donde quiera, sin mirar bíblicamente lo que es. Eso, lo que son las actividades de los demonios. Pero cuando hablan de estos espíritus y de la esfera espiritual en los tiempos de Pablo, hermanos, eso era algo común.
Era algo común en ese entonces. Y hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. Imagínate si a ellos les dices, no, es algo psicológico, a estos de hijos de Esqueva. No, necesita un psiquiatra. No, son problemas mentales de esos gadarenos. Ellos te dirán, ellos están locos. Ellos son demonios. Por eso, pero no es normal en los tiempos de hoy a decir eso. No es normal. Y por eso, aún nosotros como cristianos tenemos la tendencia de no hablar de lo que creemos acerca de estas verdades espirituales. Y aún eso también es un tacto del enemigo. De hacer de más las influencias de los demonios o minimizar sus influencias. Y por eso, más que nunca, tenemos que entender exactamente lo que la Biblia nos enseña acerca de esta guerra espiritual. Porque el diablo quiere que uno va más allá, inflar todos estos efectos para que te piensen que tú eres loco. O lo que está pasando hoy en día está apachurrando la iglesia de no hablar de estas cosas. Tacto del enemigo, acechanzas del enemigo, artimañas de Satanás. Y por esa razón, más que nunca, tenemos que entender exactamente lo que la Biblia nos enseña de esta guerra espiritual. Como cristianos tratamos con una verdad, tratamos con realidad, queremos entender lo que la guerra espiritual es y no inflarlo a algo que no es o no minimizar lo que son sus efectos. Ahora la vez pasada tuvimos una introducción a nuestro enemigo que enfrentamos. Estas fuerzas demoníacas, son fuerzas de los demonios. Y como vimos, son fuerzas espirituales que no tienen sangre ni carne, como dice en versículo 12 aquí. Que no luchamos, y vamos a hablar de luchar la semana que entra, no lucha contra sangre ni carne, son espíritus. Vimos que estos espíritus son poderosos, más poderosos que nosotros. Vimos que son súper inteligentes, más que nosotros. Vimos que hay niveles o rangos de autoridad entre esta esfera espiritual. Pero una cosa que tenemos que entender es que de ellos es que están en tinieblas. Aquí en versículo 12 dice que los más altos en esta lista aquí son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mira Efesios 4, una página para atrás, 17. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andáis como otros gentiles o como incrédulos, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad es futility, que no trabaja bien. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí dice que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque están ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y luego en versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Wow.
Hermanos, esto es todo el mundo incrédulo. No solamente los malos, no solamente ese allá, es tu hermano que no conoce a Cristo, es tu mamá que no conoce a Cristo, tu papá que no conoce a Cristo. Esto es el mundo incrédulo. Incrédulo. Eso es el mundo donde el Señor nos sacó de esas tinieblas. Esto es espiritual. Y como dice que están entenebrecidos en su entendimiento, así, hermanos, es para los demonios también. Porque ellos están en tinieblas. Es decir, que ellos, su entendimiento es entenebrecido. ¿Tienen entendimiento? Sí. ¿Tienen intelecto con cual la razón? Sí. Pero ellos razonan en tinieblas, no en luz. Ellos razonan en error, no en verdad. Eso tiene efecto en cómo ellos operan. Todo lo que ellos hacen es mal. Es mal. Pero también lo que ellos hacen es vanidad. Vanidad. Todos sus planes, todas sus metas, últimamente es vanidad. Hermanos, como cualquier incrédulo. Como cualquier incrédulo que no tiene ninguna esperanza, sino que tiene el incrédulo, que le espera juicio eterno. Eso es lo que espera a estos demonios, juicio eterno. Todos los demonios saben lo que la Biblia enseña. Todos los demonios leyeron la Biblia. ¿Tú crees tan organizado es este ejército? Tan organizados en su rango, tan organizados que no van a leer lo que la palabra de Dios dice. Claro que sí. Ellos saben lo que la Biblia dice y ellos saben que ellos no tienen ninguna esperanza sino juicio eterno. Ellos saben que el fin de ellos es en el lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus demonios. Y aún así siguen en su guerra contra el Santo Dios, contra sus ángeles y contra nosotros los creyentes. Siguen esta guerra. Y aquí en versículo 12 muestra que los demonios están organizados en niveles o rangos de autoridad. Vimos eso la vez pasada. Bien organizados. No sabemos todo de estos rangos o niveles, pero las palabras que usan en el griego muestran que sí son niveles, sí son autoridades. Primero vimos los principados aquí en versículo 12. Los principados, ellos dan órdenes a los demonios más bajos que hacen todo el trabajo de maldad. Los principados dice que son rulers en inglés. Rulers. Y ellos dan órdenes a los que están haciendo la maldad. Y esos principados se someten a las potestades, estos que son potestades. Y vimos que esa preposición contra muestra que no son sinónimos esos demonios, que son diferentes rangos. Y las potestades están sobre estos principados. Y la autoridad sobre ellos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y hermanos, ellos están analizando el enemigo, ¿quién es Dios? Dios es su enemigo. Ellos lo están analizando. Ellos están mirando su operación. Y lo que Dios está haciendo en el mundo y lo que Dios está haciendo en la iglesia. ¿Tú crees que ellos no saben lo que está pasando en esta iglesia? Ellos saben, no son omniscientes, no pueden leer tu mente, pero bien ven por las acciones de los hermanos. Cualquier palabra que tú hablas, hermanos, hay miles de millones de demonios, mucho más demonios que hay en este cuarto. Yo me imagino si Dios abre hay miles de demonios aquí. ¿Cuántos hay? Unos 100, 120, 140 personas.
Demonios hay miles. ¿Cuántos están escuchando todo lo que cada uno de nosotros decimos? ¿Para qué? Para que ellos puedan operar, para usar lo que tú haces contra uno al otro. No para la edificación de la iglesia, sino para destruir la iglesia. Para destruir la iglesia. Están analizando. Ellos están desarrollando planes, estrategias, dando órdenes, estudiando, tratando de estorbar los planes de Dios y los de sus hijos. En toda esta organización, ellos están muy organizados. Ellos son más organizados que ningún super computadora, inteligencia artificial puede organizar mejor que ellos. Jamás. Ellos son poderosos, inteligentes, mentes entenebrecidos, buscando la maldad contra nosotros. Entiende eso. Cada palabra que tú hablas está siendo escuchado. Está siendo escuchado. Tú dices algo mal de un hermano, ellos van a asegurarte que te juntan con alguien que tiene algo contra el mismo hermano, para que puedan comenzar hablando de ese hermano. Imagínate la organización que ellos usan. Y todo eso es contra Dios. La iglesia es de Cristo, no es nuestro. ¿Qué pasó en el camino a Damasco? Decían: yo soy Jesús el que persigues. Pablo pensaba que estaba persiguiendo a la gente, a la iglesia, pero no, era Cristo. Ok. Súper organizado, niveles de organización. Sobre todo esto, toda esta organización es ¿quién? Satanás, el diablo. Este es el que Jesús y los fariseos llaman Belzebú. Vamos a Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12. Sobre todo esto es este tipo. Versículo 24, Mateo 12 dice: mas los fariseos al oírle decían: este no echa fuera demonios sino por Belzebú. ¿Quién es Belzebú? El príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividida contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahí es el que está sobre toda esta organización, el diablo, Satanás, el príncipe de los demonios. Él es el que reina sobre este ejército. Él es el jefe. Él es el reino. Eso es su rol. Y aquí en capítulo 6, versículo 11 de Efesios, le llama, dice: vestido toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Usa su nombre. Diablo. En el griego esa palabra es diablas. Diablas quiere decir un falso acusador. Un falso acusador. Así es como él opera. Y es un nombre común para Satanás, el diablo, este falso acusador. Se lo usa aquí, también en Juan 8:44, también se halla en Efesios 4:27, en 1 de Juan 3:8, en Apocalipsis 12, Apocalipsis 20. El diablo es el enemigo. Es el como describe en Mateo 13. Así es como lo describe, como el enemigo. El diablo es el que arrebata la semilla cuando está plantada en la parábola de las tierras. El diablo es el que siembra cizaña dentro de la iglesia. Dice el malo, el diablo. Él siembra cizaña dentro de la iglesia. Mateo 13 está enseñando eso en esas parábolas, en la manera que el diablo opera. Él es el que se refiere como el malo.
Y sus complotes son contra Cristo, y el pueblo de Cristo. Eso es totalmente lo que es su dirección contra nosotros. Sus maquinaciones siempre llevan dos elementos que son el engaño y homicidio. El engaño y homicidio. Así resumió Jesucristo el diablo en Juan 8:40. Vamos a Juan 8:44. En Juan 8:44. Jesús dice, aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está esa palabra, diablas. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, de lo que es él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y luego dice, y yo porque te hablo la verdad, no me crees. Aquí dice que es homicida desde el principio y mentiroso. Esas dos cualidades proporcionan un resumen perfecto del diablo. Homicida, mentiroso. Eso es su carácter. Y hay evidencias de eso, es él en toda la escritura. Esas dos cosas. Y aquí en Efesios 6 dice que esta guerra espiritual se enfrenta a este enemigo Satanás, a los demonios, a todos los demonios mencionados aquí, se enfrenta en toda la armadura de Dios. Eso es, hermanos, saturándonos de las escrituras, llenando nuestras mentes del Señor, de su palabra, de su voluntad, de sus caminos, buscando completo, eso, hermanos, buscando completo, perfecto obediencia a la voluntad de Dios. Así peleamos, buscando completo, perfecto obediencia a la voluntad de Dios. Buscamos al Señor en nuestra adoración cuando venimos aquí, que realmente eso es lo que buscamos, adorarlo. Nos humillamos en la confesión de nuestros pecados. Eso es pelear esta guerra. Todo esto es ser fiel a Él. Fidelidad. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios dice, busco fidelidad, ser fiel? Y ser fiel es esto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, la guerra espiritual no trata de estar echando fuera demonios. Eso no es la guerra espiritual. Eso tenía su tiempo. Eso era señales de los apóstoles. A Jesús, a los apóstoles, a ciertas otras personas. Pero hay una manera hoy en día de echar fuera demonios. Los creyentes. La manera hoy en día que tratamos con demonios es muy fácil. ¿Qué es? Es el Evangelio. Es el poder del Evangelio. Predicamos el Evangelio, la gente se salva y como dice en Santiago 4:7, huirá Satanás de vosotros. En el contexto ahí está hablando de alguien que nace de nuevo. Resistir el diablo, huirá de vosotros cuando uno nace de nuevo. Hermanos, eso es echar fuera demonios hoy en día. Lo podemos hacer predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio, que el Evangelio sale de nuestra boca. Y eso es lo que nosotros hacemos si somos obedientes a sus mandatos.
Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Y comenzó el día que Dios te salvó. Ahí comenzó. No sé si te has dado cuenta, ahí comenzó. Por eso tenemos que mirar las cosas por la lente de las Escrituras y viéndolo espiritualmente. Él nos sacó del dominio de Satanás y nos puso en su reino. Vimos eso en Hechos 26 con Pablo. Y esta guerra es contra nosotros como creyentes. No es contra los incrédulos. Ya los tiene, pero los usa. Los usa efectivamente en nuestra vida. A nuestros hijos los usan. Los usan para jalarnos de la iglesia. Cualquier cosa que nuestros hijos quieren hacer, vámonos. Pero es domingo, un domingo no le hace. Hermanos, es una guerra espiritual. Nosotros, si seriamente quieres pelearlo, ser obediente a los mandatos de Él. Es contra nosotros. Primeramente Dios contra Satanás, los demonios contra los ángeles santos, los incrédulos contra nosotros. Pero hay esta guerra continua. Y vamos a ver la semana que entra que luchar quiere decir que uno no deja la guardia. Sigue peleando. Por esa razón dice, sed sobrios y velar. Sed sobrios y velar. Porque si Él usa a los incrédulos, los hijos de desobediencia, necesitamos siempre estar en alerta, porque alrededor de nosotros hay todos esos. Aún aquí en la iglesia hay unos que no conocen al Señor. Por esa razón, hermanos, ser sobrio y velar. Y que el Santo Dios nos ayuda. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias te damos por darnos alerta acerca de esta guerra espiritual. Ayuda a tu iglesia, Señor, levantarse y pelear contra las acechanzas del diablo en la manera que tú nos enseñas en estas escrituras. Gracias te damos, Padre, por poner nuestra mente y en enfoque en las cosas correctas acerca de estas realidades espirituales. Que no los descontamos como un fantasía, sino que los vemos por lo que realmente son en esta guerra. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio para deshacer todas estas acechanzas y pelear correctamente, Señor, lo que es esta guerra. Pedimos, Señor, que nos das entendimiento de tu poder, de tu fuerza, de tu amor y de tu palabra, para que nosotros podamos, Señor, estar firmes y resistir y hacerlo todo para tu gloria. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.